Buenas noches, siendo las 7 de la noche del día 2 de junio del año 2021, iniciamos la audiencia de control de plazo planteadas por las defensas técnicas de los investigados Luis Alberto Ramos Apaza y Carlos Manuel Jiménez Mongrovejo ante el segundo juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo de la jueza Angélica Cecilia Vargas Arias, respecto al expediente número 225-2022, correspondiente a la investigación que se le sigue en curso a estos por la presunta comisión del delito de lavado de activos y organización criminal. Para efectos de la acreditación correspondiente proseguiremos. Como la defensa técnica del investigado Luis Alberto Ramos Apaza, se encuentra acreditada la doctora Ángela Solange Estrada Quispe. Como defensa técnica del investigado Carlos Manuel Jiménez Mogrovejo, se encuentra acreditado el doctor Julio Rubén Alejandro López Barbosa. Y, finalmente, como representante del Ministerio Público, se encuentra acreditada la fiscal Angie Gabriela Sabina Velázquez Paredes. Antes de continuar con el debate oral de las partes involucradas, les pregunto, ¿alguna observación previa a instalar la presente? Ninguna, señora magistrada. Ninguna por la parte de la Fiscalía, señora magistrada. Ninguna, señorita magistrada, señora magistrada. De acuerdo, entonces se tiene por instalada la audiencia. No sin antes mencionar que permitirá el empleo de la jurisprudencia y doctrina relevante para los argumentos jurídicos de los sujetos procesales involucrados en la presente. A continuación escucharemos a la doctora Ángela Solange Estrada Quispe para que sustente la solicitud. Tiene usted el uso de la palabra. Con su permiso, señorita magistrada, como defensa técnica de mi patrocinado Luis Alberto Ramos Apaza, debo expresar a su despacho que consideramos que la Fiscalía está vulnerando nuestro derecho al plazo razonable, a pesar de que esta forma parte del debido proceso que se encuentra debidamente estipulado en el artículo 139 de nuestra Constitución Política. De igual manera, señalar que con respecto a este tema, el doctor César Landa Arroyo, en su libro El derecho al debido proceso, la jurisprudencia expresa: el derecho a ser juzgado en el plazo razonable constituye una manifestación implícita del derecho a la libertad y en este sentido se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y es que tiene por finalidad que las personas se tienen una relación procesal que se encuentren indefinidamente en la incertidumbre e inseguridad jurídica. Quiere decir, en este caso en particular, que mi patrocinado cuenta con el derecho de que se lleve el proceso dentro de un plazo razonable para lo que hasta el momento se manejaba como un tipo de investigación compleja, por lo que la Fiscalía no debió adecuar el plazo al correspondiente por crimen organizado, ya que en ningún momento se ha configurado sospecha alguna que exista de dicha organización criminal. Por lo tanto, tomando en cuenta lo mencionado en la casación número 144-2012, que es dentro de este marco de estos criterios jurídicos que se deberá determinar en cada caso en concreto si es que la investigación prejurisdiccional se ha desarrollado dentro del plazo razonable. Es decir, que debe realizarse el respectivo análisis de este caso en concreto para efectuar una determinación asertiva del plazo. Y además resaltando que uno de los requisitos para que se configure un proceso como complejo es la actuación de una cantidad significativa de investigados, tal como se manifiesta en este caso al haber incorporado la Fiscalía a 8 sujetos más como investigados, además de 2 empresas privadas. Por lo tanto, sostenemos que el plazo de 18 meses es prudencial para que se realicen las diligencias preliminares y además señalamos que los 36 meses mencionados para tales diligencias vulneraría el plazo razonable. Con esto culminaría mi primera intervención. El uso de la palabra del doctor Julio Rubén Alejandro López Barbosa para que sustente su solicitud. Expresar a vuestro despacho que se ha vulnerado el plazo razonable, siendo que, a su vez, este forma parte de un derecho fundamental y garantía penal, que es el debido proceso y que se encuentra expresamente reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, señora magistrada, el Ministerio Público no debió adecuar el plazo a uno de crimen organizado, siendo que la categorización de complejo era suficiente para el actual proceso, por lo que no habría sospecha de ni medios probatorios suficientes para imputar que existe una organización criminal, en vista de que no se consideraría pruebas suficientes el que haya habido un aumento de imputados, dado que aún son sujetos de investigación.
Adicionalmente a esto, podemos añadir que el hecho de que exista un mayor número de investigados configuraría un requerimiento para la determinación de investigación compleja. Es por ello, señora magistrada, que en todo caso, 18 meses de plazo convendría tiempo suficiente para la realización de las diligencias preliminares y que 36 meses vulneraría el plazo razonable, ya que supondría tiempo excesivo para la realización de dichas diligencias. César Landa, en su libro El debido proceso en la jurisprudencia del Poder Judicial, nos menciona que el derecho a un proceso sin dilataciones indebidas, así como impide la excesiva duración de los procesos, protege al justificable de no ser sometido a procesos extremadamente breves o sumarios, cuya finalidad no sea resolver la litis o acusación penal en términos justos, sino cumplir formalmente con la sustanción. En este caso en concreto podemos invocar este párrafo del doctor Landa, reflejando que para la realización de las diligencias preliminares, el plazo que desea configurar la fiscalía, perdón, excesivo, podría también tomarse como un intento de dilatación del proceso. Eso es todo, señora magistrada. Gracias, doctor. Para concluir, le concedo el uso de la palabra a la fiscal Angie Gabriela Sabina Velázquez Paredes, representante del Ministerio Público. Gracias, señorita magistrada. Habiendo escuchado los argumentos expresados por la parte del abogado defensor que solicitó el control de plazo, ¿sí? Es cierto, y tengo que corroborar, señorita magistrada, que toda persona tiene derecho a ser investigado bajo el principio del plazo razonable. Sin embargo, voy a explicar las razones por las cuales esta fiscalía se encuentra dentro de lo establecido por la ley. Voy a solicitar explicar y leer una parte de la sentencia número 295 del año 2012 del Tribunal Constitucional. Bien. Nos señala que el derecho al plazo razonable del proceso o a ser juzgado dentro de un plazo razonable constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. El plazo de un proceso o un procedimiento será razonable solo si es que aquel comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requieran el caso en concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos o obligaciones de las partes. Es así que podemos corroborar que nuestro Tribunal Constitucional está de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, debido a que está establecido que el derecho al plazo razonable, ¿sí? Es apropiadamente una manifestación implícita de lo que vendría a ser el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva. Es así que el principio al plazo razonable tiene como finalidad el hecho de impedir a los acusados que sean investigados por un largo plazo de tiempo, acusados, y además de asegurarse que se decida la prontitud de su investigación. Es por ello que vamos ahora a señalar los tres criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para ver si es que se ha vulnerado o no el tema del plazo razonable. Es por ello que vamos a empezar con la complejidad del asunto. Vamos a seguir con la actividad o en todo caso la conducta procesal del investigado, y como tercer lugar vamos a tener la conducta y la actividad de los funcionarios que actuaron al momento de la intervención del investigado. Entonces, en primer lugar, con la complejidad del asunto, nos vamos a dar cuenta que en este caso el delito por el cual se inician las diligencias preliminares es el delito de lavado de activos, debido a lo progresivo que fueron las investigaciones, ¿sí? Se llegó a agregar el delito de la
organización criminal. Es por ello que solicitamos el tiempo, ¿sí? El plazo, la prórroga de 36 meses por la complejidad del asunto. Entonces, vamos a seguir con la segunda, que sería la actividad procesal del investigado. En el presente caso podemos observar cuando la Fiscalía solicita al sujeto A la entrega de documentos informativos que vinculaban presuntamente al sujeto A con los accionistas de las principales empresas, ¿sí? Que estarían en investigación. A lo que el sujeto A se negó rotundamente, atrasando y nosotros considerando que quería entorpecer la investigación. Entonces, en el tercer punto vamos a evaluar lo que es la conducta de las autoridades judiciales, y para ello vamos a corroborar el hecho, ¿sí? Que se demuestra que hubo una prontitud en cuanto a la etapa de investigación preparatoria, ¿sí? La cual fue aperturada el 25 de octubre del año 2020 para efectos de las diligencias preliminares. Entonces, hasta el momento es mi primera intervención. Muchas gracias, señorita magistrada. Concluida la primera intervención, proseguiremos con la segunda ronda. Abogados, ¿van a replicar? Sí, señora magistrada. El uso de la palabra, doctora Ángela Solange Estrada aquí. En segundo lugar, debemos mencionar que se realizó la respectiva revisión de la carpeta fiscal, de la cual vislumbramos que las diligencias preliminares que ya han sido realizadas de manera satisfactoria serían la recopilación de las declaraciones de todos los investigados. Asimismo, hallamos la documentación contable de las dos empresas se encuentra en los actuados. También cabe resaltar que toda la información que requería la Fiscalía derivada de la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra ya en la mencionada carpeta fiscal. Con relación a esto, el expediente número 01535 del año 2015 del Tribunal Constitucional de Piura manifiesta que el plazo de un proceso o un procedimiento será razonable solo si es que aquel comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso en concreto. Es decir, en este caso en particular, que teniendo ya como conocimiento previo que las diligencias particulares ya antes mencionadas han sido presentadas ante la Fiscalía, por lo que la evaluación del tiempo requerido para la realización de las diligencias restantes debe corresponder al plazo justo para el desarrollo total de estas sin la necesidad de excedentes. De igual manera, el doctor Neira Flores, en su libro Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral, en su fundamento 6.2.1, menciona que el plazo es un plazo en sentido estricto. Por ello se entiende como plazo la condición de tiempo prevista en abstracto por la ley, dentro de la cual debe ser realizado un acto procesal o un conjunto de ellos. Teniendo esto en cuenta, vislumbramos que este concepto se ha cumplido en este caso en particular, pues en el tiempo que ha transcurrido, la Fiscalía ha efectuado el conjunto de diligencias preliminares ya mencionadas anteriormente, que convendrían ser las más importantes en esta investigación preliminar, siendo así que estos ya han sido practicados y o recopilados de manera satisfactoria. Con esto terminaría mi segunda intervención. Muchas gracias. Vamos con el doctor Julio Rubén Alejandro López Barbosa. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, señorita. Bueno, en segundo lugar, señora magistrada, cabe mencionar que habiendo realizado la correspondiente revisión de la carpeta fiscal, se logra apreciar que ya han sido recabadas las declaraciones de todos los imputados. De igual manera, señalamos que dentro de los actuados se encuentran manifestados todos los documentos contables de las empresas incluidas por el Ministerio Público. Adicional a esto, expresamos que toda la información requerida por la Fiscalía procede de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentra ya contemplada dentro de la carpeta fiscal. De la sentencia del Tribunal Constitucional número 001-006-2016-PHC-TC,
En su considerando 3.1 recopilamos que el plazo de un proceso o un procedimiento será razonable solo si es que aquel comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de un acuerdo a sus intereses. Eh, sí, de este párrafo destacamos que para el presente caso, viendo que por parte del Ministerio Público se han desarrollado las diligencias antes mencionados en un lapso de tiempo óptimos y que se ha efectuado de manera correcta la petición de 36 meses resultaría excesivamente para el presente proceso y que los 18 meses que estamos solicitando convendría tiempo suficiente para realizar el resto de las diligencias preliminares que la Fiscalía requiere. Para concluir, le concedo el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público, la fiscal Angie Gabriela Sabina Velázquez Paredes. Bien, muchas gracias, señorita magistrada. Voy a proceder a exponer los argumentos y fundamentos debidos. Entonces, en primer lugar vamos a tener que de manera breve voy a señalar, ¿sí?, de lo que ha constado las diligencias preliminares, ¿sí?, en cuanto a su apertura. Se iniciaron diligencias preliminares durante el día 25 de octubre del año 2020, ¿sí?, contando con un total de 5 imputados con el plazo de 10 días. Conforme a los procesos, ¿sí?, que se suscitaron en las diligencias, se solicitó un total de una prórroga por 8 meses. Es por ello, además, que se agregaron un total de 8 sujetos y 2 empresas vinculadas en el presunto delito de lavado de activos. Es por ello que optamos por agregar al presente caso el delito de organización criminal estipulado en el artículo 317 del Código Penal del Perú. El señor abogado del imputado señala que todos los imputados sí habían declarado, lo cual es incorrecto, erróneo, pues hasta el momento sí solo se han realizado 50 diligencias de un total de 150. Como puede usted darse cuenta, sí es un total de la cuarta parte de las diligencias preliminares. Conforme a esto vamos avanzando, ¿sí? Conforme se va avanzando en las investigaciones, se presentan nuevas y futuras considerables, ¿sí?, pruebas que podrían servir a la investigación. Es por ello, señorita magistrada, que solicitamos un total de 36 meses como prórroga para la investigación de diligencias preliminares, tomando en cuenta que serían 28 meses en total, ¿sí?, desde el inicio del transcurso de aproximadamente 7 meses. De acuerdo al nuevo modelo del Código Procesal Penal, ¿sí?, ha traído consigo la facultad exclusiva respecto a la investigación procesal penal del fiscal al llevar a cabo, ¿sí?, las diligencias preliminares, de las que se tiene el control, pues forman parte de la investigación preparatoria y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las define además como aquellas que lleva a cabo el fiscal en fase de prejurisdiccional, de previa investigación al proceso penal. Es por eso, sí, que la sala permanente, en su casación número 599 del año 2018, señala lo siguiente. Los actos urgentes e inaplazables a los que hace referencia la norma procesal van ligados al propósito ulterior o finalidad inmediata de ser el caso de formalizar investigación preparatoria, por lo que tales actos no deben de ser vinculados en estricto a un sentido temporal, lo que resulta una interpretación sistemática y teleológica del artículo 320, inciso 1 del Código Procesal Penal. Categorizar lo urgente y necesario solo a un mínimo de tiempo limitaría además la actuación fiscal
ya que afectaría su rol investigativo y el principio del derecho de seguridad jurídica. Asimismo, si citamos al artículo 334, ¿sí? Inciso 2, del Código Procesal Penal, que establece que el plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de la persona. No obstante a ello, el fiscal va a poder fijar un plazo muy diferente dependiendo a la complejidad del caso y además de las circunstancias de los hechos objetos de investigación. Gracias. Con la finalización de la intervención de la representante del Ministerio Público, damos por terminada la segunda intervención. Por ello, se continuará con la tercera y última de ello. Concedo el uso de la palabra. Ok. En tercer lugar, cabe señalar, señora magistrada, que si bien es cierto que aún deben realizarse diversas diligencias, esto no configura la necesidad de requerir 36 meses de diligencias preliminares, pues tomando en cuenta el tiempo ya transcurrido y que a la fecha vendrían a ser casi 8 meses, el avance que hemos visto de la revisión de la carpeta fiscal anteriormente mencionada, el plazo de 28 meses restantes resultaría excesivo para las diligencias que aún faltan realizarse. En la casación número 599-2018 de Lima, de la Sala Penal Permanente, manifiesta que respecto a que la urgente e inaplazable en diligencias preliminares por crimen organizado solo debe vincularse al factor tiempo y que todos los actos que se desarrollen durante esta fase tengan dichas características. Siendo que en este caso en particular no cabría la existencia de sospecha alguna de una organización criminal, como hemos fundamentado anteriormente, el factor del tiempo en el sentido de la casación antes mencionada no tendría fundamentos para aplicarse en el presente caso. Por lo tanto, y tomando en cuenta que aproximadamente cabrían un total de 150 diligencias para el presente caso, y que de estas ya han sido realizadas casi la mitad, lo que se referiría a un total de 75 diligencias realizadas aproximadamente, siendo que estas diligencias realizadas en el plazo de casi 8 meses resultaría incongruente que se concedan los 28 meses de plazo restante. En síntesis, señora magistrada, solicito a vuestro despacho que por los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expresados, declare fundado el control de plazo solicitado por mi defensa y que fije el plazo de 18 meses respecto de las diligencias preliminares. Investigado Manuel Jiménez Mogrovejo, tiene usted, doctor Julio Rubén Alejandro López Barbosa, el uso de la palabra. Que por parte del Ministerio Público ya se han realizado y practicado y o recopilado las diligencias preliminares con mayor relevancia para la investigación. Respecto de esto, José Antonio Neira Flores, en su libro Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral, en la página 28, menciona que esta fase está a cargo del Ministerio Público, quien puede realizar la investigación por sí misma o delegarla a la policía, pero de cualquier forma la investigación está regida por los principios de independencia y objetividad. Es decir, que de ser necesario, a pesar de ya haber realizado cierta cantidad de diligencias, la Fiscalía tiene la potestad de delegar algunas diligencias a la policía para un avance efectivo del proceso. Y esto no requeriría una extensión del plazo, es decir, que los 36 meses solicitados por el Ministerio Público no serían necesarios. Entonces, adicionalmente a esto, debemos señalar que si bien es cierto, aún faltan realizar diversas diligencias hasta el momento, ya han transcurrido casi 8 meses de investigación y que por consiguiente el remanente de 28 meses sería un abuso al plazo razonable. La casación número 528-2018 de la Sala Penal Permanente, en su fundamento séptimo, expresa que las diligencias preliminares constituyen en esencia la base o núcleo de la investigación, compren la realización de actos simples y complejos de investigación que el fiscal conduce y controla jurídicamente de acuerdo a su finalidad. Por lo tanto, si bien es cierto que la Fiscalía conduce las diligencias preliminares y que estas son de vital importancia para la investigación,
En este caso particular podemos observar que de un total aproximado de 150 diligencias, se encuentran ya realizadas casi la mitad de estas, por lo que el requerimiento de 36 meses del plazo no sería necesario para este proceso y que por lo contrario nuestra solicitud de 18 meses sería un tiempo suficiente para esto y estaría acorde al plazo razonable. En síntesis, mm, solicito a vuestro despacho, señora magistrada, eh, que el fiscal, que por los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expresados, declare fundado el control del plazo solicitado por mi defensa y que fije el plazo de 18 meses respecto a las diligencias preliminares. Eso es todo, señora magistrada. Gracias, doctor. Fiscal Angie Gabriela Sabina Velázquez Paredes, tiene usted por última vez como representante del Ministerio Público el uso de la palabra. Bien, muchas gracias, señorita magistrada. Según Betty Berry, sí, Dayana, en su libro del año 2018 menciona lo siguiente. No debe perderse de vista que el plazo razonable no se constituye una figura jurídica meramente cuantitativa, que se examine solo en razón al tiempo predeterminado por la ley. El plazo razonable es un derecho de toda persona que acude a la administración pública en búsqueda de justicia y que, por tanto, debe de ser analizado cautelosamente, en donde la tarea, ¿sí?, es la de los fiscales y jueces con su discrecionalidad, que consta de un rol importantísimo. A todo esto y en contestación con lo que el abogado anteriormente mencionó, el fiscal podrá requerir la intervención de la policía para realizar las diligencias urgentes o inaplazables correspondientes a cada caso, como lo podría hacer para la toma de tanto testimonios como declaraciones correspondientes. Entonces, la solicitud de información a entidades públicas y privadas debe de ser personal, ya que la realización de pericias deben de constar respecto a lo que la Fiscalía mencione. Asimismo, según, con su permiso, señora magistrada, voy a proceder a leer que según Sánchez Valverde en su libro, ¿sí?, nuevo procesal penal, señala lo siguiente. Se podría hacer uso del mecanismo de la colaboración eficaz y de los testigos protegidos. La Fiscalía además también podrá aportar su experiencia en la elaboración de programas y acciones para la adecuada persecución del delito, así como desarrollar programas de protección y seguridad. Estos actos de investigación podrán generar una modificación o ampliación del objeto de investigación. A todo esto y en conclusión, señora magistrada, nosotros, por las razones ya presentadas anteriormente, solicitamos que se declare infundado el control de plazo solicitado por la parte de ambos abogados. Gracias a todos los intervinientes. Habiéndose agotado así los debates orales y las actuaciones procesales, este despacho pronunciará su decisión conforme a lo estipulado en el artículo 27 del Reglamento General de Audiencias bajo las normas del Código Procesal Penal. Respecto a los fundamentos de hecho, evidencia de autos que los investigados Luis Alberto Ramos Apaza y Manuel Jiménez Mogrovejo formaron parte de los 5 investigados iniciales estipulados en la disposición de apertura de diligencias preliminares emitido por el Ministerio Público. El plazo inicial se computó por 100 días. Sin embargo, la Fiscalía amplió este plazo a 8 meses dada su complejidad, que incluye, entre otros aspectos, el aumento del número de investigados, la falta de declaración de 11 testigos y la falta de declaración de 3 colaboradores eficaces. En consecuencia, la controversia respecto al plazo razonable surge a partir de la adecuación de este proceso a organización criminal, otorgándose un plazo de 36 meses para el desarrollo de las diligencias preliminares, a pesar de que ya se ha realizado a la fecha casi la mitad de estas. Por ello, la defensa técnica de los investigados alega la vulneración del plazo razonable estipulado en el numeral 2 del artículo 334 del nuevo Código Procesal Penal. Por consiguiente, respecto a los fundamentos de derecho,
se puede evidenciar que el artículo anterior citado menciona que el fiscal fija un plazo distinto según las características, la complejidad y la circunstancia de los hechos objeto de investigación. De acuerdo a lo señalado, en el debate entre los sujetos procesales presentes se puede dilucidar un rechazo hacia la adecuación del proceso de complejo a organización criminal. Es meritorio, en consecuencia, citar el fundamento jurídico 23 de la sentencia plenaria casatoria número 1 del año 2017, la cual estipula que, conforme al principio de progresividad en el desarrollo de la acción penal, durante el procedimiento penal, este atraviesa varias fases, y en cada una de ellas las exigencias son mayores hasta exigir el grado de convicción pleno del órgano jurisdiccional. En consecuencia, a criterio de este despacho, a través de la última disposición emitida por el Ministerio Público y teniendo como base doctrinaria que dentro de las diligencias preliminares solo se exige una sospecha inicial simple, es viable la adecuación de este proceso de complejo a organización criminal, dada al aumento en números de investigados, incluyendo 2 personas jurídicas, y las diligencias derivadas de declaraciones pendientes. Ergo, estableciendo ya la adecuación de complejo a organización criminal conforme a derecho, corresponde determinar si ha vulnerado el plazo razonable en la actuación procedimental del Ministerio Público. De la carpeta fiscal se vislumbra que este despacho ha desarrollado las diligencias preliminares conforme al plazo establecido y ha solicitado las mencionadas ampliaciones antes del vencimiento legal. El Tribunal Constitucional, referente a esta figura, sostiene que existen 2 criterios, uno objetivo y otro subjetivo, para determinar el plazo de razonabilidad durante la etapa procesal de investigación preliminar. En consecuencia, es preciso señalar en este extremo el fundamento 6 del expediente número 02748 del año 2010, que respecto al criterio subjetivo a evaluar para determinar la vulneración del plazo razonable, menciona que la actitud obstruccionista de este puede manifestarse, y en específico citaré el numeral número 2, el ocultamiento o negativa injustificada a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la investigación. Y también señalaré el numeral 4, que implica un actuar obstruccionista, en general todas aquellas conductas que se realicen con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación lleguen a formalizarse en una denuncia penal. De autos, en todo caso, se corrobora que el investigado Luis Alberto Ramos Apaza se negó durante 5 meses a entregar información documentaria relevante sin un motivo aparente para el caso en materia de análisis. Por consiguiente, se configura un actuar obstruccionista, harían en una dilatación de formalización de la denuncia. Además, los abogados defensores sostienen que las diligencias con mayor relevancia se han realizado y por consecuencia 18 meses es un periodo prudencial para formalizar la denuncia penal. Sin embargo, de los documentos anexados por el Ministerio Público se dilucida que existe un aumento en la cantidad de actos de investigación, dado que las diligencias que ya están desencadenan otras que de manera primordial permitirían formular una sospecha reveladora respecto a los delitos presuntamente cometidos. Finalmente, el doctor Sánchez Velarde, en el libro Comentarios al Código Procesal Penal del año 2020, menciona que las dilaciones indebidas no se identifican con el mero incumplimiento de los plazos procesales o la sola retardación y que debemos entenderla como sinónimo de proceso realizado en un plazo razonable. Por consiguiente, que de la carpeta fiscal se aprecie que durante 2 meses seguidos el fiscal no ha realizado diligencia alguna, no es causal para estipular la vulneración del plazo razonable. Por los fundamentos anteriores estipulados por este despacho, corresponde declarar infundada la solicitud de control de plazo planteada por las defensas técnicas de los investigados Luis Alberto Ramos Apaza y Carlos Manuel Jiménez Mogrovejo y afirmar la ampliación del plazo a 36 meses para las respectivas diligencias preliminares. Abogados,
Corresponde preguntarles ahora si apelarán la decisión emitida o en su defecto se reservarán dicho derecho. Me reservo el derecho, magistrada. Me Gracias, reservo el doctor. derecho. Gracias, doctor. Damos por finalizada la audiencia.